Hay promesas que atraviesan los siglos como fantasmas vestidos de luz, susurros que se repiten en templos y catedrales, palabras que han moldeado imperios y arrodillado multitudes. 9 promesas del Evangelio dicen, 9 certezas que sostienen la esperanza de millones, 9 pilares sobre los cuales la fe construye su morada. Pero ¿qué ocurre cuando alguien se atreve a mirar bajo el velo dorado de estas promesas? ¿Qué encontramos cuando la razón, esa herramienta peligrosa y prohibida, se aplica sobre lo que durante milenios ha sido declarado incuestionable? Baruch Spinoza, el judío excluido, el filósofo maldito, el hombre que eligió la verdad por encima de la pertenencia, observó estas promesas con ojos que no temían al castigo divino ni a la condena terrenal. Y lo que vio no fue consuelo, sino manipulación. No fue salvación, sino control. No fue amor, sino miedo disfrazado de gracia. Desde algún rincón del mundo donde el sol apenas comienza a despuntar o donde la noche ya ha extendido su manto oscuro, alguien observa estas palabras. Tal vez desde una ciudad latinoamericana donde el calor húmedo se mezcla con el fervor religioso heredado de la conquista, o desde una metrópolis europea donde las iglesias antiguas se han convertido en museos del pasado. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas ideas penetran tu conciencia? Comparte este viaje con alguien cercano, con ese amigo que también se atreve a cuestionar, con esa persona que merece las bendiciones que solo la búsqueda honesta de la verdad puede traer a su familia. Porque no hay mayor bendición que liberarse de las cadenas invisibles que otros han forjado en nombre de nuestro bien. La primera promesa, la más seductora, la más repetida, el perdón incondicional de los pecados. ¿No es acaso extraordinario que exista un mecanismo mediante el cual toda transgresión, todo acto que lacera la dignidad humana pueda ser borrado mediante la simple confesión y el arrepentimiento? La Iglesia ha proclamado durante siglos que el sacrificio de Cristo en la cruz abrió las puertas del perdón eterno, que no hay pecado tan grande que no pueda ser lavado por la sangre del Cordero. Spinoza observaba esto con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué clase de sistema moral, se preguntaba, elimina las consecuencias de nuestros actos mediante un ritual mágico? ¿No será que esta promesa, lejos de elevar al ser humano hacia la responsabilidad ética, lo sumerge en una infancia perpetua donde siempre hay un Padre Celestial dispuesto a limpiar el desastre que hemos creado? Imaginemos por un momento la psicología de esta promesa. Un hombre comete un acto atroz, destroza vidas, siembra dolor en su comunidad, pero luego, en la penumbra de un confesionario, susurra sus pecados a un intermediario humano que habla en nombre de lo divino y sale absuelto, limpio, renovado. Las víctimas continúan sangrando. El daño permanece grabado en la realidad. Pero el perpetrador ha sido perdonado por una autoridad que trasciende lo terrenal. ¿No es esto acaso la negación más profunda de la justicia? ¿No convierte esto a la moral en un juego donde las reglas pueden ser reescritas mediante la contrición performativa? Spinoza comprendía que esta promesa no era un acto de amor divino, sino una herramienta de poder eclesiástico. Porque quien controla el mecanismo del perdón, controla la conciencia de las masas. Quien puede absolver, puede también condenar. Quien ofrece la salvación, puede también arrebatarla. Pero la trampa es aún más sutil. Esta promesa no solo absuelve al individuo de sus actos, sino que crea una dependencia patológica hacia la institución que administra el perdón. El creyente no aprende a desarrollar una ética interna robusta, basada en la comprensión de las consecuencias de sus acciones y en el desarrollo de virtudes genuinas. En cambio, desarrolla una relación transaccional con lo divino, mediada siempre por la Iglesia. Peca, confiesa, es perdonado, y el ciclo continúa indefinidamente.
¿No será que esta estructura perpetúa precisamente el comportamiento que pretende corregir? ¿No crea acaso una moral de esclavos donde la obediencia no surge de la comprensión, sino del temor al castigo eterno y la esperanza en el perdón mágico? Spinoza proponía algo radicalmente diferente. Para él, la ética no era un conjunto de mandamientos externos impuestos por una autoridad trascendente, sino la comprensión racional de nuestra naturaleza y de cómo nuestras acciones afectan el tejido de la existencia. No existe el perdón en el sentido teológico porque no existe la transgresión contra un ser supremo ofendido. Lo que existe es la causa y el efecto, la acción y la consecuencia, la comprensión y la ignorancia. Cuando actuamos de manera destructiva, no ofendemos a Dios, sino que nos separamos de nuestra propia naturaleza racional. Nos alejamos de la comprensión adecuada de la realidad. La redención, si es que tal palabra tiene sentido en el sistema espinociano, no viene del perdón externo, sino del conocimiento interno, de la comprensión cada vez más profunda de las leyes que gobiernan la existencia y de cómo podemos alinearnos con ellas para vivir de manera más plena y libre. ¿Por qué entonces la Iglesia ha insistido tanto en esta promesa del perdón incondicional? Porque es, quizás, la más poderosa herramienta de control psicológico jamás inventada. Crea culpa, ofrece alivio, genera dependencia. Es el ciclo perfecto de dominación espiritual. El creyente vive en un estado perpetuo de deuda existencial, consciente de su indignidad innata, su pecaminosidad constitutiva. Solo la Iglesia, mediante sus sacramentos y su intercesión, puede restaurar la conexión con lo divino. ¿No es esto acaso la definición misma de la manipulación? ¿No es la creación deliberada de un problema para luego vender la solución? La segunda promesa fluye naturalmente de la primera, la vida eterna. La muerte, ese horizonte ineludible que define toda existencia humana, ese momento final que da peso y significado a cada instante que vivimos, es declarada una ilusión. No es el fin, sino una transición. No es la conclusión, sino el comienzo verdadero. ¿Quién no desearía creer esto? ¿Quién, enfrentado a la finitud absoluta de su ser, no se aferraría a la promesa de que la conciencia persiste más allá del último aliento, que el amor no termina en la tumba, que volveremos a encontrarnos con aquellos que hemos perdido? Es una promesa tan hermosa que casi duele pensar en ella como falsa. Casi. Spinoza observaba cómo esta promesa transformaba radicalmente la relación del ser humano con la existencia terrenal. Si esta vida es meramente un preludio, una prueba temporal antes de la verdadera existencia en el paraíso o el infierno eterno, entonces todo sufrimiento aquí se vuelve tolerable, incluso deseable. Los pobres deben aceptar su pobreza porque serán ricos en el reino celestial. Los oprimidos deben soportar su opresión porque heredarán la tierra en el más allá. Los enfermos deben agradecer su enfermedad como una oportunidad de acercarse a Dios. ¿No es esto acaso la justificación más perfecta del status quo? ¿No convierte esta promesa a la injusticia terrenal en parte del plan divino? Durante siglos, esta promesa ha funcionado como el opio más efectivo de los pueblos. Mucho antes de que Marx acuñara la frase, ha permitido que imperios se construyeran sobre las espaldas de millones que soportaban el yugo con la esperanza de la recompensa eterna. Ha justificado cruzadas, inquisiciones, conquistas, porque si esta vida no es más que un parpadeo en la eternidad, si el verdadero premio espera más allá, entonces cualquier sufrimiento temporal se vuelve insignificante en comparación. Los mártires mueren sonriendo, los conquistadores matan bendiciendo, los inquisidores torturan rezando. Todo es permisible cuando la vida eterna está en juego. Pero ¿qué ocurre con la vida que tenemos aquí, ahora, en este instante que nunca volverá? Spinoza argumentaba que esta promesa de inmortalidad personal es una malinterpretación fundamental de nuestra naturaleza.
No somos sustancias separadas e independientes que poseen una esencia eterna encerrada en un cuerpo temporal. Somos modos finitos de la sustancia infinita, expresiones temporales de lo eterno. Lo que llamamos yo es una configuración particular de materia y pensamiento que surgió y que cesará. Pero esto no significa que seamos insignificantes o que la existencia carezca de sentido. Al contrario, precisamente porque nuestra configuración particular es única e irrepetible, cada momento adquiere un valor absoluto. La eternidad de la que podemos participar no es una extensión temporal indefinida de nuestra conciencia individual después de la muerte, sino la comprensión subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, de las verdades necesarias y eternas que gobiernan la realidad. Esta es una concepción mucho más exigente y radical que la promesa cristiana. No hay consuelo fácil, no hay garantía de reencuentro con los seres queridos, no hay juicio final donde los malvados sean castigados y los justos recompensados. Hay solo la comprensión de que somos parte de un todo infinito, que nuestra existencia tiene significado no por lo que viene después, sino por cómo nos relacionamos con la totalidad de la existencia ahora. La vida eterna, en términos spinozianos, es algo que experimentamos en la medida en que alcanzamos el conocimiento intuitivo de Dios o la naturaleza, no algo que esperamos recibir después de la muerte. ¿Por qué entonces la Iglesia ha hecho de la promesa de la vida eterna el núcleo de su mensaje? Porque es la más efectiva de todas las promesas para neutralizar la resistencia al sufrimiento injusto. Si convences a las personas de que esta vida no importa realmente, de que es solo una prueba para la vida verdadera que viene después, entonces puedes justificar cualquier sistema de dominación terrenal. Los esclavos deben obedecer a sus amos porque serán libres en el cielo. Las mujeres deben someterse a los hombres porque Dios así lo ordenó, y su recompensa espera más allá. Los pobres deben aceptar su pobreza porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿No es esto acaso la manipulación llevada a su forma más refinada y peligrosa? La tercera promesa emerge de las sombras de las anteriores. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo de caos y sufrimiento, de guerras y enfermedades, de pérdidas y traiciones, la Iglesia ofrece una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Una paz que viene directamente de Dios, que llena el corazón del creyente incluso en medio de la tormenta más violenta. ¿Quién no anhela esta tranquilidad? ¿Quién no desearía experimentar esa calma profunda que ninguna adversidad puede perturbar? Spinoza observaba esta promesa con particular interés porque él mismo dedicó gran parte de su filosofía a la cuestión de cómo alcanzar la beatitud, esa felicidad estable que no depende de los caprichos de la fortuna. Pero la paz que él proponía era radicalmente diferente de la paz evangélica. La paz spinoziana no viene de la fe ciega en un protector divino, sino del conocimiento adecuado de las causas que nos afectan. Cuando comprendemos que todo lo que ocurre sigue necesariamente de la naturaleza de Dios o la naturaleza, cuando dejamos de ver los eventos como injusticias personales o castigos divinos y los entendemos como parte del orden causal necesario de la existencia, entonces alcanzamos una forma de tranquilidad que es compatible con la razón. La promesa evangélica de la paz, en cambio, requiere la suspensión de la razón. Requiere que el creyente confíe en que Dios tiene un plan, que todo sucede por una razón, que incluso el sufrimiento más atroz sirve a un propósito divino que nuestra mente finita no puede comprender. Sus caminos no son nuestros caminos, dice la Escritura. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿No es esto acaso una invitación directa a abandonar la facultad más preciosa que poseemos, la razón crítica?
No es la glorificación de la ignorancia como virtud. Esta paz que sobrepasa el entendimiento es, en realidad, la paz de quien ha renunciado a entender. Es la tranquilidad del esclavo que ya no se rebela contra sus cadenas porque las ha interiorizado como parte del orden natural, como la voluntad de un amo benevolente cuyas razones no necesita comprender. Es la calma de quien ha aprendido a interpretar todo sufrimiento como una prueba de fe, toda injusticia como parte de un plan divino, toda tragedia como una oportunidad de crecimiento espiritual. ¿No es esto acaso una forma sofisticada de negación psicológica? ¿No es la construcción de un mecanismo de defensa que permite al individuo tolerar lo intolerable, reinterpretándolo como bendición disfrazada? Spinoza proponía algo mucho más difícil, pero también más auténtico. La verdadera paz mental viene de la comprensión de nuestra posición en el orden causal de la naturaleza. Viene de reconocer que somos seres finitos, afectados por causas que a menudo están fuera de nuestro control, pero que podemos, mediante el conocimiento, transformar pasiones en acciones, convertirnos de esclavos de nuestros afectos en seres cada vez más libres. Esta paz no niega el sufrimiento ni lo reinterpreta como bendición. Lo reconoce como parte de la existencia finita. Lo comprende en sus causas, y en esa comprensión encuentra una forma de aceptación que no es resignación, sino sabiduría. ¿Por qué la Iglesia prefiere ofrecer la paz que sobrepasa el entendimiento en lugar de promover el desarrollo del entendimiento mismo? Porque un pueblo que piensa es un pueblo difícil de controlar. Un pueblo que cuestiona, que analiza, que busca causas naturales para los fenómenos, es un pueblo que eventualmente cuestionará también la autoridad de quienes afirman hablar en nombre de lo divino. Pero un pueblo que ha aprendido a encontrar paz en la renuncia al entendimiento, que ha sido entrenado para ver la duda como pecado y la fe ciega como virtud, ese pueblo será dócil, maleable, controlable. ¿No es esta acaso la razón por la cual durante siglos la Iglesia combatió ferozmente el desarrollo de la ciencia y la filosofía independientes? La cuarta promesa se presenta como la más generosa, el amor incondicional de Dios. No importa quién seas, qué hayas hecho, cuántas veces hayas fallado, Dios te ama con un amor perfecto e inmutable. Esta promesa ha consolado a innumerables almas atormentadas, ha dado esperanza a los desesperados, ha ofrecido dignidad a los marginados. ¿Cómo podría alguien, especialmente alguien que ha experimentado el rechazo humano, la crueldad del mundo, no aferrarse a la idea de que existe un ser supremo que lo ama incondicionalmente? Pero Spinoza, con su mirada penetrante, veía en esta promesa una contradicción fundamental. ¿Cómo puede ser incondicional un amor que amenaza con el infierno eterno a quienes no lo aceptan? ¿Cómo puede ser perfecto un amor que requiere la obediencia absoluta, la sumisión total, la renuncia a la autonomía individual? El Dios cristiano, según lo presentan las Escrituras, es un Dios celoso que no tolera a otros dioses, que castiga la desobediencia hasta la tercera y cuarta generación, que exige sacrificios y rituales específicos, que envía a la condenación eterna a quienes no creen en Él de la manera correcta. ¿Es esto amor, o es la proyección del poder patriarcal más absoluto imaginable? Spinoza rechazaba completamente esta concepción antropomórfica de Dios. Para él, Dios no ama ni odia, porque Dios no tiene emociones. Dios, o la naturaleza, es la sustancia infinita de la cual todo surge necesariamente. No tiene voluntad en el sentido humano, no tiene preferencias, no hace favoritismos. La idea de que el Dios infinito se preocupa particularmente por las acciones de seres finitos, insignificantes, en un rincón diminuto del universo, es, para Spinoza, una forma de narcisismo cósmico.
Es la proyección de nuestros deseos y miedos más profundos sobre la estructura fundamental de la realidad. Pero ¿qué función cumple entonces esta promesa del amor divino incondicional? Cumple la función de crear una relación de dependencia emocional entre el creyente y la institución religiosa. Así como un niño depende del amor de sus padres para desarrollar su sentido de valía personal, el creyente aprende a depender del amor de Dios, mediado siempre por la Iglesia, para sentirse digno y completo. Esta dependencia es cuidadosamente cultivada mediante la enseñanza de que somos inherentemente indignos, manchados por el pecado original, incapaces de merecer el amor divino por nuestros propios méritos. Solo mediante la gracia, solo mediante la aceptación de Cristo, solo mediante los sacramentos administrados por la Iglesia, podemos acceder a ese amor que se nos dice es incondicional, pero que claramente tiene condiciones muy específicas. Spinoza proponía una forma radicalmente diferente de relacionarnos con lo divino. En lugar de buscar el amor de un Dios personal, deberíamos buscar el amor intelectual de Dios, que es la comprensión racional de cómo todo está conectado en la totalidad de la existencia. Este amor no es recíproco en el sentido convencional, porque Dios no nos ama de vuelta como lo haría una persona. Pero en la medida en que comprendemos nuestra participación en la sustancia infinita, en la medida en que vemos cómo todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza divina, experimentamos una forma de amor que es mucho más profunda y estable que cualquier amor personal podría ser. Es un amor basado en el conocimiento, no en la fe ciega. Un amor que no necesita ser reciprocado porque no es una transacción emocional, sino una comprensión ontológica. ¿Por qué esta concepción espinociana nunca ha sido popular entre las masas, mientras que la promesa del amor divino personal ha conquistado imperios? Porque el amor intelectual de Dios requiere esfuerzo, educación, desarrollo de la razón. Requiere que el individuo se convierta en filósofo, que dedique tiempo y energía a la comprensión de la naturaleza de la realidad. La promesa del amor divino incondicional, en cambio, ofrece gratificación inmediata. No requiere más que la aceptación, la fe, la sumisión. Es el equivalente espiritual de la comida rápida comparada con una nutrición cuidadosa y equilibrada. Alimenta el hambre emocional inmediata, pero deja al individuo espiritualmente dependiente y subdesarrollado. La quinta promesa se presenta como la más práctica, la providencia divina que cuida de cada detalle de nuestras vidas. Ni un gorrión cae sin que el Padre lo sepa, nos dicen. Cada cabello de nuestra cabeza está contado. Dios tiene un plan específico para cada vida, y todo lo que sucede, por doloroso que sea, es parte de ese plan perfecto. Esta promesa ofrece un sentido de orden y significado en un universo que a menudo parece caótico e indiferente. No es reconfortante pensar que no estamos solos, que no somos víctimas del azar ciego, que hay una inteligencia suprema orquestando cada evento de nuestras vidas. Spinoza encontraba esta promesa particularmente problemática porque combina una comprensión verdadera con una interpretación falsa. Es cierto que todo lo que sucede sigue necesariamente de causas anteriores, que nada es aleatorio en el sentido de carecer de causa. Pero interpretar este determinismo como la acción de una providencia personal que se preocupa por nosotros es proyectar intencionalidad donde solo hay causalidad necesaria. Cuando decimos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, estamos imaginando a Dios como un arquitecto cósmico que diseña cada vida con un propósito específico. Pero esto viola tanto la naturaleza infinita de Dios como la comprensión correcta de la causalidad natural. ¿Qué significado tiene esta promesa en la práctica? Significa que los creyentes,
Interpretan los eventos de sus vidas como mensajes divinos, como señales, como intervenciones providenciales. Conseguiste ese trabajo porque Dios te lo dio. Perdiste a ese ser querido porque era el momento que Dios había elegido. Sobreviviste a ese accidente porque Dios tiene un plan para ti. Esta interpretación teleológica de la existencia crea una narrativa coherente que hace que la vida parezca significativa, pero lo hace al precio de la verdad. Porque si Dios interviene para salvarte a ti del accidente, ¿qué decimos de los otros que murieron en el mismo accidente? Que Dios no tenía un plan para ellos, que eran menos valiosos, que merecían morir mientras tú merecías vivir. Esta promesa genera un problema teológico profundo conocido como el problema del mal. Si Dios es omnipotente, omnisciente y benevolente, y si controla cada detalle de la existencia, entonces es directamente responsable de todo el sufrimiento que existe. Los teólogos han gastado siglos tratando de resolver esta contradicción, proponiendo el libre albedrío, el bien mayor, el misterio divino. Pero todas estas soluciones son insatisfactorias, porque mantienen la contradicción fundamental. Un Dios que puede prevenir el sufrimiento y no lo hace, o no es omnipotente, o no es benevolente. Spinoza disolvía este problema negando la premisa. No existe una providencia personal porque Dios no tiene voluntad personal. Todo sigue necesariamente de la naturaleza de Dios, que es la naturaleza misma. El sufrimiento existe porque somos seres finitos en un universo de causas infinitas, muchas de las cuales nos afectan de maneras que experimentamos como dolorosas. Pero este sufrimiento no es castigo ni es parte de un plan para nuestro bien. Simplemente es. Y en la medida en que comprendemos las causas de nuestro sufrimiento, podemos trabajar para mitigar algunas de ellas y aceptar con ecuanimidad aquellas que están más allá de nuestro control. ¿Por qué entonces la Iglesia ha insistido en esta promesa de la providencia divina? Porque crea una dependencia total en Dios para cada aspecto de la vida. Si Dios controla todo, entonces la oración se convierte en la herramienta más importante que poseemos. Necesitamos pedirle a Dios que intervenga en nuestro favor, que cambie su plan si es necesario, que nos bendiga con lo que necesitamos. ¿Y quién mejor para enseñarnos a orar correctamente, para interceder en nuestro nombre, para administrar los sacramentos que hacen nuestras oraciones más efectivas que la Iglesia? Una vez más, vemos el patrón. Crear dependencia, ofrecer la solución, mantener el control. La sexta promesa llega cuando las anteriores no parecen cumplirse, la respuesta a la oración. Pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Esta promesa convierte a Dios en una especie de genio cósmico que concede deseos, aunque con la salvedad de que a veces Dios dice sí, a veces dice no, y a veces dice, espera. Es una promesa ingeniosamente diseñada porque es completamente imposible de refutar. Si tu oración es respondida, es prueba de que Dios escucha y responde. Si no es respondida, es porque Dios, en su sabiduría infinita, sabe que no es lo mejor para ti, o porque no tienes suficiente fe, o porque el momento no es el correcto. Spinoza veía en esta promesa una de las formas más claras de pensamiento mágico. La idea de que podemos influir en el curso de la naturaleza mediante súplicas verbales a un ser sobrenatural es fundamentalmente incompatible con cualquier comprensión racional del universo. Si Dios es perfecto e inmutable, entonces sus decisiones no pueden cambiar basándose en nuestras peticiones. Si Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, como afirman las Escrituras, entonces la oración es redundante. Si Dios tiene un plan perfecto, entonces pedirle que cambie ese plan es pedir que se vuelva imperfecto. Pero ¿qué función psicológica cumple la oración más allá de sus pretensiones sobrenaturales? La oración
puede servir como meditación, como momento de reflexión, como articulación consciente de nuestros deseos y miedos. Puede ayudarnos a clarificar qué es lo que realmente queremos. Puede ofrecernos un sentido de paz temporal. Puede funcionar como ritual que estructura nuestros días, pero nada de esto requiere que exista un Dios personal que escucha y responde. Spinoza no rechazaba el valor de la contemplación o la reflexión profunda, pero insistía en que debíamos comprender estos actos por lo que realmente son: procesos psicológicos que nos afectan a nosotros, no intentos de manipular la realidad mediante intervención sobrenatural. La promesa de la respuesta a la oración crea una relación particularmente problemática con la realidad. Cuando algo bueno sucede después de orar, el creyente lo atribuye a la intervención divina, reforzando su creencia. Cuando algo malo sucede a pesar de la oración, el creyente racionaliza que Dios tiene otras razones, que su fe no era suficiente, que debe orar más fervientemente. Este es un sistema de creencias cerrado que se autorrefuerza constantemente, inmune a la evidencia contraria. Es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, llevado a su expresión más pura. ¿Por qué la Iglesia ha promovido tan vigorosamente la práctica de la oración? Porque mantiene a los creyentes en un estado de dependencia constante y comunicación regular con lo divino, mediado siempre por la institución religiosa. La oración estructura el tiempo del creyente, lo conecta con la comunidad de fe, le recuerda constantemente su posición subordinada ante Dios y ante aquellos que hablan en su nombre. Además, la oración colectiva, el rezo del rosario, la liturgia de las horas, todos estos son mecanismos de control social que sincronizan y unifican a la comunidad de creyentes bajo la dirección de la autoridad eclesiástica. La séptima promesa emerge de la anterior con una especificidad que la hace aún más seductora: la sanación milagrosa. No solo Dios escucha nuestras oraciones, sino que está dispuesto a suspender las leyes naturales para curarnos de enfermedades incurables, para restaurarnos a la salud, para demostrar su poder sobre la muerte y la decadencia. Los evangelios están llenos de relatos de ciegos que ven, cojos que caminan, leprosos que son limpiados, muertos que resucitan. Esta promesa se ha perpetuado a través de los siglos en forma de santuarios milagrosos, reliquias sagradas, santos sanadores, evangelistas de fe que afirman tener el poder de canalizar la gracia curativa de Dios. Spinoza examinaba estos relatos de milagros con el escepticismo del filósofo naturalista. Para él, la idea misma de un milagro es contradictoria. Si Dios estableció las leyes naturales y si Dios es perfecto, entonces esas leyes son perfectas y no necesitan ser violadas o suspendidas. Lo que llamamos milagros son eventos cuyas causas naturales no comprendemos, o son exageraciones y malinterpretaciones de eventos naturales pero inusuales, o son invenciones completamente fabricadas para propósitos de propaganda religiosa. La creencia en milagros, argumentaba Spinoza, surge de la ignorancia de las causas naturales, combinada con el deseo de ver confirmada nuestra fe. Pero, ¿qué ocurre con las personas que afirman haber sido sanadas milagrosamente? Spinoza no negaba que algunas sanaciones pudieran ocurrir, pero las atribuía a causas naturales que no siempre comprendemos completamente. El efecto placebo, el poder de la mente sobre el cuerpo, la remisión espontánea de enfermedades, el diagnóstico erróneo inicial, todos estos son fenómenos bien documentados que pueden explicar muchos casos de supuesta sanación milagrosa sin recurrir a la intervención sobrenatural. Lo problemático no es que las personas se sanen, sino que atribuyan esa sanación a causas sobrenaturales, en lugar de investigar las causas naturales reales. Esta promesa de sanación milagrosa tiene consecuencias profundamente problemáticas.
Crea una expectativa de que la fe suficientemente fuerte debería resultar en sanación física. Cuando la sanación no ocurre, como es inevitable en muchos casos de enfermedades graves, el creyente enfermo a menudo concluye que su fe es insuficiente, que está siendo castigado por pecados ocultos, que Dios lo está probando. Esta es una forma cruel de culpar a la víctima. La persona que ya está sufriendo físicamente ahora también sufre espiritualmente, cuestionando su valía ante Dios, su nivel de fe, la razón por la cual Dios lo ha abandonado. Además, la promesa de sanación milagrosa ha llevado históricamente a que personas abandonen tratamientos médicos efectivos en favor de la oración y la fe, con resultados frecuentemente desastrosos. Cada año mueren niños porque sus padres, creyendo en la promesa de la sanación divina, les niegan atención médica necesaria. Esta es la consecuencia directa de enseñar a las personas que la intervención sobrenatural es más poderosa y confiable que la medicina basada en la comprensión de causas naturales. ¿Por qué entonces la Iglesia ha perpetuado esta promesa de sanación milagrosa a pesar de los siglos de fracasos? Porque los raros casos en que alguien se sana de manera inesperada son publicitados ampliamente como prueba del poder divino, mientras que los innumerables casos en que la oración no resulta en sanación son olvidados o racionalizados. Es otro ejemplo del sesgo de confirmación institucionalizado, y porque la promesa de sanación milagrosa atrae a los desesperados, a aquellos para quienes la medicina convencional no tiene más respuestas, convirtiéndolos en creyentes fervientes que donan generosamente y evangelizan apasionadamente. Parte 2. La octava promesa se revela ahora con la claridad del cristal bajo la luz implacable de la razón, la promesa del propósito divino. Cada vida tiene un significado, cada persona fue creada con una razón específica, existe un plan maestro en el cual cada uno de nosotros juega un papel único e insustituible. Esta promesa responde a una de las ansiedades más profundas de la existencia humana, el miedo a la insignificancia. El terror de que nuestras vidas no signifiquen nada en la vastedad incomprensible del cosmos. ¿No es reconfortante imaginar que fuimos específicamente diseñados por el Creador del universo, que nuestra existencia no es un accidente cósmico, sino parte de un diseño inteligente? Pero Spinoza, siempre dispuesto a sacrificar el consuelo en el altar de la verdad, veía en esta promesa una de las ilusiones más perniciosas de la religión. La idea del propósito implica teleología, la noción de que las cosas existen para cumplir fines predeterminados. Esto es, según Spinoza, una proyección de la manera en que los humanos operamos sobre la estructura fundamental de la realidad. Nosotros creamos herramientas con propósitos específicos, el martillo para clavar, el cuchillo para cortar. Entonces, asumimos que todo en la naturaleza debe también haber sido creado con un propósito. Pero esta es una antropomorfización infantil de lo divino. La naturaleza no opera mediante propósitos, sino mediante causas eficientes. Las cosas son como son, no porque estén destinadas a cumplir algún fin, sino porque siguen necesariamente de las leyes naturales. ¿Qué implica realmente creer que tu vida tiene un propósito divino predeterminado? Implica que existe una forma correcta de vivir, que ha sido prescrita para ti desde antes de tu nacimiento, que tu libertad es en realidad una ilusión, porque el guión ya está escrito, que tu tarea es descubrir y cumplir ese propósito en lugar de crear tu propio significado. Esta es una forma sutil pero profunda de negación de la autonomía humana. En lugar de reconocer que somos nosotros quienes debemos crear el significado de nuestras vidas mediante nuestras elecciones y acciones, delegamos esa responsabilidad a un autor divino cuya voluntad debemos discernir y obedecer.
La búsqueda del propósito divino genera una ansiedad particular en los creyentes. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Qué pasa si me equivoco y dedico mi vida a algo que no era lo que Dios quería para mí? ¿Cómo distingo entre mis propios deseos y la voluntad de Dios? Esta ansiedad es explotada por líderes religiosos que afirman tener acceso especial a la voluntad divina, que pueden ayudarte a discernir tu llamado, que mediante la oración, el consejo espiritual y, por supuesto, la obediencia a la doctrina de la Iglesia, puedes descubrir el plan perfecto que Dios tiene para ti. Spinoza proponía una liberación radical de esta ansiedad teleológica. No existe un propósito predeterminado para tu vida porque no existe un diseñador con intenciones. Eres libre para crear tu propio significado, para elegir tus propios valores, para determinar qué clase de vida quieres vivir. Esta libertad puede ser aterradora porque viene acompañada de responsabilidad total. No puedes culpar a Dios si tu vida no resulta como esperabas. No puedes consolarte con la idea de que todo sucede por una razón. Pero esta libertad también es enormemente empoderadora porque significa que eres el autor de tu propia existencia, que el significado de tu vida es precisamente lo que tú haces de ella. ¿Por qué la Iglesia ha invertido tanto en la promesa del propósito divino? Porque una vez que aceptas que tu vida tiene un propósito predeterminado por Dios, entonces necesitas autoridades que te ayuden a descubrir ese propósito. Necesitas la interpretación de las Escrituras. Necesitas la guía de los líderes espirituales. Necesitas permanecer dentro de la comunidad de fe, donde tu llamado puede ser discernido y validado. Esta promesa convierte a cada creyente en un buscador perpetuo de señales divinas, interpretando cada coincidencia como providencia, cada dificultad como prueba, cada oportunidad como posible llamado, y recurriendo constantemente a la Iglesia para ayudar a interpretar estos supuestos mensajes de Dios. ¿No será que el verdadero propósito de esta promesa no es revelar el propósito divino, sino crear propósito para la institución religiosa? ¿No será que al convencer a las personas de que sus vidas deben servir a un plan divino, la Iglesia asegura que esas vidas servirán en cambio a los planes de la institución que afirma representar lo divino? ¿Cuántos han dedicado sus vidas al servicio religioso no por genuino deseo, sino por la creencia de que Dios los llamaba a ello? ¿Cuántos han suprimido sus propios sueños y deseos porque fueron convencidos de que no estaban alineados con el propósito divino revelado por autoridades religiosas? La novena y última promesa, la que corona este edificio de esperanzas manufacturadas, es quizás la más audaz, la garantía de sentido en el sufrimiento. No solo existe el sufrimiento, nos dicen, sino que ese sufrimiento tiene un propósito, un significado profundo en el plan divino. Cada lágrima es contada, cada dolor será redimido, cada injusticia será rectificada. El sufrimiento no es el mal absurdo que parece, sino una herramienta de refinamiento espiritual, una oportunidad de crecimiento, una participación en los sufrimientos de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta promesa es quizás la más difícil de examinar críticamente porque parece ofrecer consuelo genuino a aquellos que sufren. ¿Quiénes somos para arrebatar esa esperanza a quienes la necesitan desesperadamente? Pero Spinoza no retrocedía ante esta pregunta difícil. Argumentaba que es precisamente porque el sufrimiento es tan real y tan común que debemos comprenderlo correctamente en lugar de consolarnos con ilusiones. Cuando decimos que el sufrimiento tiene un propósito divino, estamos justificando lo injustificable. Estamos encontrando razones para aceptar lo que deberíamos estar trabajando para cambiar.
La promesa de sentido en el sufrimiento ha servido históricamente como uno de los opiáceos más efectivos para mantener a las poblaciones oprimidas en estado de sumisión. Si tu sufrimiento es parte del plan de Dios, si tiene un propósito superior que no comprendes, entonces no debes rebelarte contra él. Los esclavos deben soportar su esclavitud porque está perfeccionando sus almas. Los pobres deben aceptar su pobreza porque los está preparando para las riquezas celestiales. Las mujeres deben aguantar el abuso porque está probando su fe. Los enfermos deben agradecer su enfermedad porque los está acercando a Dios. ¿No es esto acaso la transformación más diabólica del mal en bien mediante la alquimia teológica? ¿No es la santificación del sufrimiento injusto mediante su reinterpretación como regalo divino? Spinoza insistía en que el sufrimiento no tiene propósito inherente. Es simplemente el resultado de ser seres finitos en un universo de causas infinitas, muchas de las cuales nos afectan de maneras que experimentamos como dolorosas. Nuestro trabajo no es encontrar significado en el sufrimiento, sino comprender sus causas para mitigarlo donde sea posible y aceptarlo con ecuanimidad donde no podamos cambiarlo. Esta diferencia es crucial. Aceptar el sufrimiento después de comprender que surge de causas naturales que no podemos cambiar es radicalmente diferente de aceptar el sufrimiento porque creemos que sirve a un propósito divino. La primera es sabiduría, la segunda es sometimiento. La primera nos motiva a cambiar lo que podemos cambiar. La segunda nos motiva a aceptar incluso lo que deberíamos estar combatiendo. La primera preserva nuestra dignidad como agentes morales. La segunda nos reduce a objetos pasivos de un plan divino incomprensible. ¿Por qué la Iglesia ha insistido tanto en que el sufrimiento tiene sentido divino? Porque es la única manera de reconciliar la existencia de tanto sufrimiento injusto con la creencia en un Dios omnipotente y benevolente. Si no pueden eliminar el sufrimiento, entonces deben transformarlo en algo valioso, en una oportunidad espiritual, en una prueba de fe. Pero esta transformación tiene un costo terrible. Normaliza el sufrimiento, lo hace aceptable, incluso deseable. Crea mártires que buscan el sufrimiento como camino a la santidad, ascetas que torturan sus cuerpos para acercarse a Dios. Creyentes que rechazan el alivio médico del dolor porque creen que padecerlo es espiritualmente beneficioso. Spinoza nos pide imaginar qué diferente sería el mundo si las personas dejaran de buscar sentido divino en el sufrimiento y en cambio se dedicaran a comprender y eliminar sus causas naturales. Si en lugar de agradecer a Dios por la enfermedad desarrollaran medicina, si en lugar de aceptar la pobreza como voluntad divina construyeran sistemas económicos más justos, si en lugar de soportar la opresión como prueba de fe, la combatieran con la convicción de que ningún ser humano merece sufrir. ¿No sería esto más consistente con un Dios verdaderamente benevolente que un Dios que diseña sufrimiento como herramienta de refinamiento espiritual? Pero ahora debemos girar nuestra mirada hacia la figura misma que hizo estas observaciones heréticas posibles, hacia el hombre que fue excomulgado por su propio pueblo, execrado por cristianos y judíos por igual, cuya tumba no tiene marcador porque se temía que se convirtiera en sitio de peregrinación herética. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición. Desde joven demostró una inteligencia excepcional, dominando el hebreo, el español, el portugués, el holandés, el latín. Estudió el Talmud, la Torá, los comentarios rabínicos. Parecía destinado a convertirse en un líder respetado de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero ¿qué ocurre cuando una mente brillante se niega a aceptar las contradicciones que encuentra en los textos sagrados?
¿Qué ocurre cuando alguien entrenado en la lógica rigurosa del pensamiento rabínico aplica esa misma lógica a las premisas fundamentales de la fe? Spinoza comenzó a hacer preguntas peligrosas. Cuestionó la autoría mosaica del Pentateuco, señalando las inconsistencias y anacronismos que sugieren múltiples autores en diferentes épocas. Cuestionó la inmortalidad del alma tal como la enseñaba la tradición judía. Cuestionó si Dios realmente había dado la Torá en el monte Sinaí o si era un texto producido por humanos a lo largo del tiempo. Estas preguntas, susurradas en conversaciones privadas, llegaron a los oídos de los líderes de la comunidad. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, fue pronunciada contra él una de las excomuniones más severas en la historia del judaísmo. El Jerem no solo lo expulsaba de la comunidad, sino que prohibía a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él, leer sus escritos o acercarse a menos de 4 codos de su presencia. Fue maldecido con todas las maldiciones del Deuteronomio. Su nombre debía ser borrado debajo el cielo. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal castigo? Había pensado libremente. Había preferido la verdad a la tradición. Había elegido la razón sobre la fe ciega. ¿Cómo respondió Spinoza a esta expulsión devastadora de la única comunidad que había conocido? No con arrepentimiento, ni con súplicas de readmisión. En cambio, latinizó su nombre de Baruch a Benedictus, ambos significando bendito, como si declarara que la bendición real no viene de la aprobación de autoridades religiosas, sino de la vida vivida en búsqueda de la verdad. Se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida, un trabajo manual que requería precisión y paciencia, mientras que su mente pulía las ideas que revolucionarían la filosofía occidental. En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra explosiva que argumentaba a favor de la libertad de pensamiento y expresión, que analizaba la Biblia como un texto histórico producido por humanos que separaba completamente la filosofía de la teología. El libro causó un escándalo inmediato. Fue prohibido, denunciado desde los púlpitos, quemado. Spinoza fue atacado como ateo, como blasfemo, como la persona más peligrosa en Europa. Los cristianos lo odiaban tanto como los judíos. Incluso otros filósofos, temerosos de la contaminación por asociación, se distanciaban públicamente de él mientras leían sus ideas en privado. ¿Por qué Spinoza provocaba tal furia universal? Porque no atacaba meramente una religión particular, sino el fundamento mismo del poder religioso. La afirmación de que ciertos textos y ciertas autoridades tienen acceso privilegiado a la verdad divina. Spinoza argumentaba que cualquier persona razonable, usando las facultades naturales de la razón, puede comprender todo lo que es verdaderamente importante sobre Dios y la moralidad. No necesitamos sacerdotes, no necesitamos revelación sobrenatural, no necesitamos rituales mágicos. Esta democratización radical del conocimiento divino era más amenazante para las autoridades religiosas que cualquier herejía específica podría haber sido. En su obra maestra, La Ética, publicada póstumamente en 1677, Spinoza presentó un sistema filosófico completo, escrito en el estilo geométrico de Euclides, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, como si quisiera mostrar que las verdades más profundas sobre Dios y la existencia pueden ser derivadas mediante la razón pura con la misma certeza que las verdades matemáticas. Deus sive natura escribió, Dios o la naturaleza. Con esta simple ecuación derrumbaba siglos de teología que habían insistido en la separación radical entre el Creador trascendente y su creación material. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay nada sobrenatural.
Los supuestos milagros son malinterpretaciones de eventos naturales. Las revelaciones son productos de la imaginación humana. Los textos sagrados son documentos históricos que reflejan las comprensiones limitadas de sus autores. La oración no puede cambiar el curso de los eventos porque no existe un Dios personal que escuche y responda. No hay vida después de la muerte, en el sentido de continuación de la conciencia individual. No hay recompensa celestial ni castigo infernal. No hay propósito predeterminado para nuestras vidas. No hay providencia que cuide de nosotros. ¿Es esto pesimismo? ¿Es nihilismo? Spinoza argumentaba exactamente lo contrario. Es la liberación más profunda posible. Liberación de la culpa por pecados imaginarios, liberación del miedo al castigo eterno, liberación de la dependencia en autoridades que afirman hablar por Dios, liberación de la ansiedad de tratar de discernir la voluntad divina. En lugar de estas cargas, Spinoza ofrecía la alegría del conocimiento verdadero, la libertad que viene de comprender las causas que nos afectan, la beatitud que surge de la comprensión de nuestra participación en la totalidad infinita de la existencia. Pero ¿cómo se vive concretamente en un mundo sin las promesas del Evangelio? ¿Qué moral es posible cuando no hay mandamientos divinos, no hay amenaza de infierno, no hay esperanza de recompensa celestial? Spinoza dedicaba gran parte de la ética a responder precisamente esta pregunta. La ética spinociana no se basa en la obediencia a mandamientos externos, sino en la comprensión de nuestra naturaleza y de cómo podemos maximizar nuestra potencia de actuar, nuestro poder de existir y prosperar. Las emociones, argumentaba Spinoza, son efectos de causas. Cuando comprendemos las causas de nuestras emociones, éstas dejan de controlarnos pasivamente y podemos relacionarnos con ellas activamente. El conocimiento transforma las pasiones en ACC Part 2. Parte 2. Continuación. Las emociones, argumentaba Spinoza, son efectos de causas. Cuando comprendemos las causas de nuestras emociones, éstas dejan de controlarnos pasivamente y podemos relacionarnos con ellas activamente. El conocimiento transforma las pasiones en acciones. La tristeza que experimentamos cuando perdemos algo valioso se origina en nuestra dependencia de causas externas para nuestra felicidad. En la medida en que aprendemos a basar nuestra alegría en el conocimiento y la comprensión que nadie puede arrebatarnos, nos volvemos menos vulnerables a los caprichos de la fortuna. Esta transformación no ocurre mediante la voluntad pura o la disciplina ascética. Spinoza rechazaba completamente la idea de que debemos suprimir nuestros deseos naturales como si fueran inherentemente pecaminosos. Los deseos son expresiones de nuestro esfuerzo por perseverar en la existencia, lo que Spinoza llamaba conatus. El problema no es que tengamos deseos, sino que a menudo deseamos cosas que nos debilitan en lugar de fortalecernos, que nos hacen más dependientes de causas externas en lugar de más autónomos. La persona libre, en el sentido spinociano, es aquella que actúa desde la comprensión adecuada de su propia naturaleza y de las leyes que gobiernan la realidad. Pero ¿cómo se traduce esto en términos prácticos de convivencia humana? Si no hay mandamientos divinos, ¿qué nos impide hacer lo que queramos sin consideración por otros? Spinoza argumentaba que precisamente porque comprendemos que somos parte de una totalidad interconectada, que nuestra felicidad está entrelazada con la de otros, que vivir en sociedad es esencial para nuestro florecimiento, desarrollamos naturalmente una ética de cooperación y respeto mutuo. No necesitamos la amenaza del infierno para comportarnos decentemente. Necesitamos solo comprender correctamente nuestros verdaderos intereses. La virtud, en el sistema spinociano, no es la supresión del deseo, sino su expresión más elevada.
La persona virtuosa es aquella que desea lo que verdaderamente la beneficia, que entiende que el conocimiento, la amistad, la vida en comunidad armoniosa son bienes genuinos, mientras que la riqueza excesiva, el poder sobre otros, la gratificación momentánea de pasiones destructivas, son males porque debilitan nuestra potencia de actuar. Esta es una ética del florecimiento, no de la renuncia, una ética que celebra la vida en lugar de prepararse para la muerte. ¿Cómo recibió el mundo europeo del siglo XVII estas ideas radicales? Con horror mezclado con fascinación. Públicamente, Spinoza era universalmente condenado. Incluso Leibniz, quien visitó a Spinoza y estudió sus ideas con cuidado, más tarde negaría cualquier influencia spinoziana en su propio pensamiento por miedo a la contaminación reputacional. Los círculos teológicos lo denunciaban como el ateo más peligroso que jamás hubiera vivido. Los gobiernos prohibían sus libros. Las universidades advertían a los estudiantes contra su lectura. Pero privadamente, en conversaciones susurradas en cafés y salones, los intelectuales europeos leían y discutían apasionadamente sus ideas. Spinoza se convirtió en la influencia oculta de la Ilustración, el fantasma que perseguía cada debate sobre la separación de Iglesia y Estado, sobre la libertad de pensamiento, sobre la interpretación histórico-crítica de las Escrituras, sobre la posibilidad de una moral natural que no dependiera de la revelación divina. Sus ideas infiltraron el pensamiento de figuras como Lessing, Goethe, Hegel, aunque muchos no se atrevían a reconocerlo públicamente. ¿Por qué este miedo a asociarse con Spinoza, incluso entre aquellos que compartían muchas de sus ideas? Porque Spinoza había cruzado una línea que la mayoría no se atrevía a cruzar. No ofrecía compromisos, no suavizaba sus conclusiones, no hacía concesiones a la sensibilidad religiosa. Otros filósofos de la época encontraban maneras de reconciliar sus investigaciones racionales con la ortodoxia religiosa, o al menos de evitar el conflicto directo. Spinoza, en cambio, llevaba sus premisas hasta sus conclusiones lógicas sin importar cuán heréticas fueran esas conclusiones. La vida de Spinoza fue solitaria, pero no infeliz. Vivía modestamente, rechazó posiciones académicas que habrían requerido comprometer sus principios. Mantenía un pequeño círculo de amigos leales que apreciaban su genio. Murió en 1677 a los 44 años, probablemente de tuberculosis exacerbada por las partículas de vidrio que inhalaba en su trabajo de pulidor de lentes. Sus últimas palabras no fueron registradas, pero su última obra, La Ética, se publicó poco después de su muerte y comenzó su lenta pero inexorable conquista de las mentes europeas. ¿Qué habría pensado Spinoza de cómo sus ideas han sido recibidas a lo largo de los siglos siguientes? Durante el siglo XVIII fue el villano favorito de los ortodoxos, el ejemplo supremo de a dónde conduce el pensamiento libre sin frenos religiosos. En el siglo XIX, los románticos alemanes lo redescubrieron como un místico panteísta, el filósofo que había visto a Dios en toda la naturaleza. En el siglo XX, fue reclamado por materialistas que veían en su filosofía un precursor del naturalismo científico. En el siglo XXI continúa siendo una figura controvertida, atacado por tradicionalistas religiosos y celebrado por secularistas. Pero más allá de estas apropiaciones y malentendidos, la pregunta central permanece. ¿Tenía razón Spinoza al identificar estas 9 promesas del Evangelio como mecanismos de manipulación en lugar de verdades divinas? Para responder esto, debemos examinar no solo la lógica interna de su filosofía, sino las consecuencias históricas de estas promesas. ¿Han liberado a la humanidad o la han esclavizado? ¿Han promovido el florecimiento humano o lo han obstaculizado? ¿Han resultado en sociedades más justas y compasivas o han sido instrumentos de control y opresión? La historia del cristianismo está manchada con la sangre de millones.
Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, la conquista de América, la esclavitud justificada teológicamente, la opresión de mujeres, la persecución de homosexuales, la quema de brujas, el genocidio de pueblos indígenas, todo esto se hizo en nombre de un Dios que supuestamente prometía paz, vida eterna. ¿Cómo es posible esta contradicción? ¿Cómo puede una religión basada en promesas tan hermosas resultar en tanto horror? Spinoza argumentaría que no es una contradicción sino una consecuencia lógica. Cuando entrenas a las personas para que valoren la fe sobre la razón, cuando les enseñas que existe una verdad revelada que trasciende el análisis crítico, cuando creas una clase de intermediarios que afirman tener acceso privilegiado a la voluntad divina, cuando prometes recompensas eternas por obediencia y amenazas con castigos eternos por desobediencia, estás creando las condiciones perfectas para el fanatismo. El creyente verdadero, convencido de que posee la verdad absoluta y de que los incrédulos merecen la condenación eterna, puede justificar cualquier atrocidad como servicio a Dios. Las promesas del Evangelio, según esta interpretación, no son simplemente falsas, sino peligrosamente deshumanizadoras. La promesa del perdón incondicional elimina la responsabilidad personal. La promesa de la vida eterna devalúa la vida terrenal. La promesa de la paz que sobrepasa el entendimiento glorifica la ignorancia. La promesa del amor divino incondicional crea dependencia infantil. La promesa de la providencia divina niega la autonomía humana. La promesa de la respuesta a la oración promueve el pensamiento mágico. La promesa de la sanación milagrosa obstruye el desarrollo de la medicina racional. La promesa del propósito divino niega la libertad de crear nuestro propio significado. La promesa de sentido en el sufrimiento justifica la injusticia. Pero ¿no es esto demasiado simplista? ¿No han existido también cristianos que vivieron vidas de servicio genuino, que lucharon contra la injusticia, que desarrollaron hospitales y escuelas, que promovieron el arte y la cultura? ¿No han sido las promesas del Evangelio fuente de consuelo genuino para millones de personas que enfrentaban sufrimientos reales? Spinoza no negaba que las personas religiosas pudieran ser buenas y que la religión pudiera producir efectos beneficiosos, pero argumentaba que estos beneficios ocurrían a pesar de las falsedades teológicas, no debido a ellas, y que los mismos beneficios podrían lograrse de manera más efectiva y menos peligrosa mediante una ética basada en la razón y el conocimiento. Consideremos el caso de los hospitales medievales administrados por órdenes religiosas. Sí, ofrecían cuidado a los enfermos, y esto era valioso, pero ese cuidado estaba frecuentemente mezclado con la presión de convertirse, con la idea de que la enfermedad era castigo por el pecado, con tratamientos basados en superstición en lugar de conocimiento médico. El desarrollo de la medicina científica requirió liberarse precisamente de estos marcos teológicos. Los médicos tuvieron que aprender a ver la enfermedad como un proceso natural, con causas naturales, no como manifestación de la voluntad divina o posesión demoníaca. O consideremos el consuelo que la fe ofrece a alguien que está muriendo. La promesa de la vida eterna puede hacer que la muerte sea menos aterradora, pero ¿a qué costo? El costo es vivir toda la vida bajo la ansiedad de si has cumplido las condiciones para esa vida eterna, si has creído correctamente, si has confesado todos tus pecados, si has sido suficientemente bueno. Y el costo adicional es que aquellos que no comparten tu fe son vistos como condenados, merecedores de lástima en el mejor caso y de conversión forzada en el peor.
¿No sería preferible aprender a aceptar la muerte como parte natural de la existencia, vivir plenamente mientras podemos y encontrar consuelo en el hecho de que formamos parte de algo más grande que continuará después de que nuestra configuración particular cese? La crítica spinoziana de las promesas evangélicas no es meramente intelectual, sino existencial y política. Es existencial porque nos invita a repensar fundamentalmente cómo nos relacionamos con nuestra propia existencia, a aceptar nuestra finitud sin las muletas del consuelo ilusorio, a asumir responsabilidad total por nuestras vidas sin delegar esa responsabilidad a autoridades divinas. Es política porque expone cómo estas promesas han funcionado históricamente como herramientas de dominación, cómo han servido para mantener el status quo, cómo han neutralizado la resistencia a la injusticia mediante la promesa de justicia en el más allá. ¿No será que la Iglesia siempre ha sabido esto? ¿No será que los líderes religiosos más inteligentes han comprendido perfectamente que las promesas que predican no son literalmente verdaderas, pero son útiles para mantener el orden social? Existe una larga tradición de lo que se ha llamado la mentira noble. En la filosofía política, la idea de que es permisible, incluso necesario, que los gobernantes promuevan creencias falsas si esas creencias ayudan a mantener la estabilidad social. Platón lo sugirió en La República, Maquiavelo lo discutió abiertamente en El Príncipe, y muchos teólogos a lo largo de la historia han distinguido entre la verdad esotérica conocida por los educados y la verdad exotérica enseñada a las masas. Spinoza rechazaba completamente esta doble verdad. Argumentaba que la verdad debe ser accesible a todos mediante la razón, que nadie tiene el derecho de engañar a otros por su propio bien, que la libertad de pensamiento y expresión es un derecho fundamental que ningún gobierno puede justificadamente restringir. Su tratado teológico-político es esencialmente un manifiesto a favor de la sociedad abierta, del debate libre, del pluralismo religioso, de la separación de Iglesia y Estado, ideas que en el siglo XVII eran revolucionarias y peligrosas, que le ganaron el odio de casi todas las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. ¿Qué relevancia tienen estas ideas en nuestro mundo contemporáneo? Podríamos pensar que después de siglos de ilustración, de desarrollo científico, de secularización, las promesas del Evangelio habrían perdido su poder. Pero basta mirar alrededor para ver que no es así. El fundamentalismo religioso está resurgiendo globalmente, desde el cristianismo evangélico en América hasta el Islam político en Medio Oriente. Millones de personas continúan basando sus vidas en promesas de intervención divina, vida eterna, propósito predeterminado. Y estas creencias continúan teniendo consecuencias políticas profundas, desde la oposición a la educación sexual y los derechos reproductivos hasta el negacionismo del cambio climático, justificado por la creencia de que Dios no permitiría que destruyéramos su creación. Las 9 promesas del Evangelio que Spinoza identificó como vacías continúan moldeando la conciencia de miles de millones. Continúan siendo usadas para justificar la desigualdad, para oponerse al progreso científico, para marginalizar a quienes no se conforman a las normas religiosas. Continúan ofreciendo consuelo fácil que evita el trabajo difícil de construir un mundo más justo aquí y ahora. Continúan creando dependencia en lugar de promover autonomía, generando sumisión en lugar de cultivar libertad, perpetuando ignorancia en lugar de desarrollar conocimiento. ¿Cómo entonces debemos vivir si rechazamos estas promesas? ¿Qué nos queda si no hay perdón divino, no hay vida eterna, no hay providencia que cuide de nosotros? Spinoza respondería, nos queda todo lo que realmente importa. Nos queda la comprensión de nuestra participación en la totalidad infinita de la existencia.
Nos queda la capacidad de desarrollar nuestro poder de pensar y actuar. Nos queda la posibilidad de relaciones humanas basadas en el amor racional en lugar del miedo supersticioso. Nos queda la responsabilidad de crear significado en lugar de recibirlo pasivamente. Nos queda la tarea urgente de construir un mundo más justo, sin la expectativa de que la justicia será entregada por una autoridad sobrenatural. Esta es una visión más exigente que la ofrecida por las promesas evangélicas. Requiere que crezcamos, que dejemos atrás las fantasías de la infancia espiritual, que nos paremos sobre nuestros propios pies sin las muletas del consuelo ilusorio. Pero también es una visión más honesta, más digna de seres racionales, más compatible con todo lo que hemos aprendido sobre la naturaleza de la realidad. Es una visión que nos invita a vivir plenamente ahora en lugar de esperar una recompensa futura, a asumir responsabilidad completa por nuestras acciones en lugar de buscar el perdón mágico, a desarrollar nuestro conocimiento en lugar de glorificar la ignorancia. La batalla entre fe y razón que Spinoza personificó no ha terminado. En cada generación se presenta nuevamente la elección. ¿Aceptamos las promesas reconfortantes que requieren la suspensión del pensamiento crítico, o elegimos el camino más difícil de la investigación racional que no ofrece garantías, pero sí ofrece verdad? ¿Nos contentamos con ser hijos perpetuos de un Padre Celestial, o nos atrevemos a convertirnos en adultos que crean su propio significado? ¿Delegamos la responsabilidad de nuestras vidas a autoridades que afirman hablar por Dios? ¿O asumimos esa responsabilidad nosotros mismos con todo lo que eso implica de libertad aterradora y oportunidad ilimitada? Has recorrido un largo camino a través de estas reflexiones. ¿Desde qué rincón del mundo nos has acompañado en este viaje? Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora que marca tu reloj en este instante, y si estas ideas han resonado en tu mente, compártelas con alguien cercano, con ese amigo que también busca la verdad más allá de los dogmas establecidos. Que las bendiciones de la comprensión clara y el pensamiento libre lleguen a tu familia, no mediante la intervención de fuerzas sobrenaturales, sino mediante el desarrollo de la razón y la cultivación de la sabiduría. Parte 3. ¿Pero acaso hemos llegado al corazón del asunto? ¿Hemos penetrado suficientemente en la oscuridad de lo que se oculta tras las promesas brillantes y seductoras? Porque hay algo más profundo aún, algo que Spinoza vio con claridad cristalina y que la mayoría de críticos de la religión no han comprendido completamente. No se trata simplemente de que las promesas evangélicas sean falsas. Se trata de que su falsedad es funcional, de que sirven a un propósito muy específico que es anterior a cualquier contenido teológico particular. Las promesas no son intentos fallidos de describir la realidad, sino herramientas exitosas de ingeniería social. Su propósito nunca fue ser verdaderas. Su propósito siempre fue controlar. Consideremos la arquitectura psicológica que estas promesas construyen en la mente del creyente. Primero, te enseñan que eres inherentemente defectuoso, manchado por el pecado original, incapaz de bondad genuina por tus propios méritos. Esta es la herida fundamental, la creación artificial de una necesidad. Luego te ofrecen la cura, el perdón divino mediante la aceptación de Cristo y la participación en los sacramentos de la Iglesia. Has sido hecho dependiente de la solución que ellos controlan. Este es el patrón clásico de toda manipulación exitosa: crear el problema, ofrecer la solución, mantener la dependencia. ¿Por qué crees que la doctrina del pecado original es tan central al cristianismo? ¿Por qué es tan importante convencer a las personas de que heredan la culpa de una transgresión cometida por ancestros míticos en un jardín que nunca existió? Porque sin esa culpa fundamental, sin esa sensación de estar roto desde el nacimiento,
No existe la necesidad urgente de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de Salvador. Y si no hay necesidad de Salvador, no hay necesidad de una institución que administre la salvación. La doctrina del pecado original es la fundación sobre la cual se construye todo el edificio del poder eclesiástico. Spinoza veía esto con claridad meridiana. Argumentaba que la idea del pecado como ofensa contra Dios es absurda porque Dios, siendo perfecto e infinito, no puede ser afectado por las acciones de seres finitos. Cuando actuamos de manera destructiva, no ofendemos a una divinidad celestial, sino que simplemente nos separamos de la comprensión adecuada de nuestra propia naturaleza. El daño que hacemos es a nosotros mismos y a otros, no a Dios. Por lo tanto, la redención no puede venir de fuera, mediante el sacrificio de otro ser, sino solo desde dentro, mediante el desarrollo del conocimiento y la virtud. Pero, ¿qué implicaría realmente aceptar esta perspectiva? Implicaría un cambio sísmico en cómo las personas se relacionan con la moral y la autoridad. Si no somos inherentemente pecadores que necesitan salvación externa, entonces no necesitamos intermediarios que administren esa salvación. Si la moral surge de la comprensión de nuestra naturaleza en lugar de mandamientos divinos, entonces no necesitamos autoridades que nos digan qué es correcto e incorrecto. Si la virtud es el desarrollo de nuestro poder de actuar en lugar de la obediencia a reglas externas, entonces cada persona se convierte en la autoridad de su propia vida ética. ¿Puedes ver por qué esto era tan amenazante para las estructuras de poder de la época de Spinoza y continúa siendo amenazante hoy? No porque conduzca al caos moral, como afirmaban los críticos, sino porque elimina la necesidad de una clase sacerdotal que medie entre los humanos y lo divino. Spinoza estaba proponiendo nada menos que la obsolescencia del clero como intermediario necesario. Cada persona, mediante el uso de su razón natural, puede acceder a todo el conocimiento verdaderamente importante sobre Dios y la vida buena. No necesitamos revelación, no necesitamos milagros, no necesitamos rituales mágicos, no necesitamos autoridades religiosas. Esta es la amenaza más profunda que Spinoza representaba, más que cualquier herejía teológica específica. Estaba socavando la estructura misma que daba a ciertas personas poder sobre otras en nombre de lo divino. Por eso fue excomulgado con tal vehemencia. Por eso sus libros fueron prohibidos universalmente. Por eso incluso otros filósofos que compartían muchas de sus ideas se distanciaban de él públicamente. Había cruzado una línea que las autoridades consideraban absolutamente intolerable. Había sugerido que el emperador estaba desnudo, que toda la elaborada maquinaria de la religión organizada era innecesaria para acceder a la verdad y vivir bien. Pero profundicemos aún más. Las 9 promesas del Evangelio no solo crean dependencia institucional, sino que estructuran fundamentalmente cómo el creyente experimenta el tiempo y construye su identidad. La promesa de la vida eterna transforma toda la existencia terrenal en un preludio, una prueba, un período de espera. El verdadero tú, tu esencia eterna, espera ser liberada del cuerpo mortal. El verdadero hogar está en otro lugar, en el cielo. La verdadera familia son los creyentes con quienes pasarás la eternidad. Esta vida, con todas sus alegrías y sufrimientos, se vuelve secundaria, provisional, menos real que la vida prometida después. ¿Qué hace esto a la psicología del creyente? Lo aliena de su propia existencia corporal presente. El cuerpo se convierte en una prisión temporal del alma inmortal, algo a ser soportado en lugar de celebrado, mortificado en lugar de cultivado. El presente se vuelve menos importante que el futuro eterno.
Las relaciones humanas se valoran principalmente por su contribución a la salvación eterna en lugar de por su significado inherente aquí y ahora. Es una forma profunda de desarraigo existencial, de vivir siempre en anticipación de una vida diferente en lugar de habitar plenamente la vida que se tiene. Spinoza rechazaba completamente esta alienación temporal. Para él, la eternidad no es algo que viene después de la muerte, sino algo que experimentamos ahora en la medida en que alcanzamos el conocimiento adecuado. Cuando comprendemos algo subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, cuando vemos cómo sigue necesariamente de la naturaleza de Dios o la naturaleza, experimentamos una forma de eternidad que no es temporal sino modal. No es que nuestra conciencia individual continúe indefinidamente, sino que participamos en verdades eternas que trascienden nuestra existencia particular. Esta es una concepción mucho más sutil y difícil que la simple promesa de inmortalidad personal. Requiere distinguir entre eternidad como duración infinita y eternidad como necesidad atemporal. Requiere aceptar que lo que llamamos yo es una configuración temporal que surgió y cesará, pero que las verdades que comprendemos, las relaciones de las que participamos, el conocimiento que desarrollamos, estos tienen una forma de eternidad que no depende de la continuación de nuestra conciencia particular. Es la diferencia entre el infantil «quiero vivir para siempre» y el maduro «participo en algo que trasciende mi existencia particular». Pero ¿cuántas personas están dispuestas a hacer el trabajo intelectual y emocional necesario para abrazar esta concepción más compleja de la eternidad? ¿Cuántos preferirán la promesa simple y reconfortante de que se reencontrarán con sus seres queridos en el cielo, que continuarán existiendo como las mismas personas que son ahora, pero sin dolor ni sufrimiento? Las promesas evangélicas tienen el atractivo de la simplicidad emocional. No requieren comprensión filosófica sofisticada. Solo requieren fe, la voluntad de creer sin evidencia, de esperar sin garantía racional. Y es precisamente esta simplicidad lo que las hace tan efectivas como herramientas de manipulación masiva. Una promesa compleja que requiere educación y desarrollo intelectual. Para ser comprendida no puede ser usada para controlar a poblaciones enteras. Pero promesas simples que apelan a deseos y miedos universales, el deseo de vivir para siempre, el miedo a la muerte, el deseo de reencontrarse con los perdidos, el miedo al castigo eterno, estas pueden ser desplegadas efectivamente a través de culturas y generaciones sin requerir que la mayoría de las personas las comprenda en profundidad. Consideremos ahora cómo las promesas del perdón y la providencia divina funcionan juntas para crear una particular forma de pasividad moral y política. Si Dios perdona todos los pecados mediante la contrición, y si Dios controla cada detalle de la existencia según un plan perfecto, entonces la conclusión lógica es que debemos preocuparnos menos por las consecuencias de nuestras acciones y más por nuestra relación con Dios. El mal que hacemos puede ser perdonado. El bien que queremos hacer se realizará solo si está en el plan de Dios. Nuestra tarea principal no es cambiar el mundo, sino cambiar nuestro corazón. No es buscar justicia terrenal, sino prepararnos para el juicio celestial. ¿No es esto acaso la receta perfecta para mantener a las poblaciones oprimidas en estado de sumisión? Si los esclavos creen que su esclavitud es parte del plan de Dios, que será recompensada en el cielo si la soportan con paciencia cristiana, ¿qué motivación tienen para rebelarse? Si los pobres creen que su pobreza es voluntad divina, que Jesús los ha bendecido porque heredarán la tierra, ¿por qué lucharían por justicia económica aquí y ahora? Si las mujeres creen que su subordinación fue ordenada por Dios desde la creación, que su sufrimiento en el parto es castigo por el pecado de Eva, ¿por qué exigirían igualdad? La historia está repleta de ejemplos de cómo estas promesas
han sido usadas precisamente de esta manera. Los propietarios de esclavos en el sur de Estados Unidos citaban la Biblia para justificar la esclavitud. Predicaban a sus esclavos sobre la obediencia a los amos terrenos como servicio a Dios. Les prometían que su recompensa vendría en el cielo. Los conquistadores españoles en América justificaban el genocidio de poblaciones indígenas como el cumplimiento de la voluntad divina de evangelizar el mundo. Los inquisidores torturaban y quemaban vivos a los herejes, creyendo genuinamente que estaban salvando almas de la condenación eterna.